se resistió a ponerse las sandalias moradas y él siguió poniéndose sus zapatos negros de siempre. Era un obispo del grupo de la Sociedad de Jesús, no de la Sociedad Marianita, de la Sociedad de Jesús. Cuando se para frente al mundo, dice algo insólito en un papa. Saluda diciendo buenas noches. Eso está grabado. Y después, estando rodeado de los grandes jefes de gobiernos, representantes de gobiernos de todos los países, él pasa junto a ellos, saluda a todo el mundo por igual y se para delante de un niñito especial que se veía en el rostro como que tenía un problema, que no podía levantar la cabeza, y se baja de su carro, que no quiso aceptar el carro papal. Se levanta, agarra al niñito, se para, se sale, agarra al niñito, lo abraza, lo besa, lo bendice y después vuelve a su carro a seguir andando. Batacazo tras batacazo. Y después manda que debemos buscar a los más empobrecidos de la tierra. Y su vida es de empobrecimiento. ¿Por qué les digo todo esto que pareciera que no tiene nada que ver con la conferencia? Porque los más empobrecidos de la tierra somos todos nosotros. Todos nosotros. Los nacidos de vientre de mujer. Porque todos nosotros, los nacidos de vientre de mujer, no fuimos aleccionados en la formación que Dios quiso darnos a nosotros. Para empezar, dijo que no comieran del fruto de la ciencia, del bien y del mal. Y todo el mundo quiere comer de esa fruta para ser importante en el mundo. Tan importante como llegar a ser presidente de un país o tener un premio Nobel, qué sé yo, de la química, de la ciencia, de la paz, de no sé qué. No importa lo que hagamos, es tener el premio. Pero todo lo que se consigue en esta tierra, todo se va a acabar. Todo pasará. Los cielos y la tierra. Y eso quiere decir que nosotros, nuestro cuerpo va a pasar. Pero el cuerpo espiritual tiene existencia eterna. Y por él es por el que hay que luchar. Por la existencia eterna al lado de Dios. Nosotros nos llenamos de orgullo porque tengo un hijo ingeniero químico, porque tengo un hijo médico, cirujano, y porque tengo un hijo dando clases en la universidad de yo no sé dónde. No quise decir nombre, ahorita se me salió uno, pero no quiero decir dos. Bueno, se me llena el pecho de orgullo. Señores, el orgullo es la emoción característica de Satanás. Que no se llene nuestro pecho de orgullo nunca. Que no porque fui nombrado papa me voy a sentir en la alcurnia del poder del mundo. No, vete a donde están los pobres a llevar el evangelio de salvación de la cruz de Cristo. Un evangelio que es por amor
Y muchas personas que tienen un hijo en la alcurnia de la ciencia, el hijo le da orgullo y termina en el lago de fuego. Pero una persona que tiene un hijito especial como ese que abrazó al Papa y se desvive por cuidar a su hijito y lo atiende y lo quiere, y ese hijito le va a dar nada más ni nada menos que corona de gloria en el reino de Dios. Entendamos que Dios dijo que no comiéramos del fruto de la ciencia del bien y del mal. La ciencia andan buscando protones, neutrones, sustancia gamma, y andan ionizando para ver si cogemos la velocidad que nos lleve en un pestañear a la estrella más lejana. Pero nuestro espíritu, el cuerpo hace ¡pam! El espíritu se desprendió y es partícula iónica, me imagino yo, digo yo. Eso no lo digo en ningún lado, nada. La ciencia no lo ha dicho. La ciencia niega el espíritu. Pero yo que soy cristiano, el espíritu se va a la presencia del Padre. Por lo menos Cristo se lo dijo a un ladrón, delincuente, que estaba muriendo al lado de él, y le dice, arrepentido, dolido, peleó con el otro, no te metas con él, que no le he hecho mal a nadie, él es bueno, nosotros merecemos lo que tenemos, somos pecadores. Aceptó su pecado y le dice, Señor, ten misericordia de mí, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Cristo le dice, hoy, no mañana, hoy, no dentro de 2 días, hoy, no dentro de 3 días, hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo no entendía eso. ¿Cómo que va a estar hoy cuando él pasó 3 días para resucitar? En mi mente humana, cientificista, no entraba la comprensión que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Un solo Dios en 3 personas. Hoy iba a estar con el Padre en el paraíso. Porque Cristo le dijo a Magdalena, no me toque, que todavía no he subido al Padre. Él no había subido al Padre, pero el ladrón estaba hoy con Dios en el paraíso. Es importante poderlo entender. Es necesario poderlo entender. Tenemos un cuerpo espiritual. Dice en una canción cristiana que somos como las águilas, que Dios nos renueva como las águilas. Pero la renovación de las águilas, cuando ya están viejos, de más de 50 años, se van a una piedra muy alta y se tiran de cabeza y de pico y de uña, se estrellan contra la roca, se le cae el pico, se lo desbaratan, se le caen las uñas, se las desbaratan y se quedan allí. Y las uñas y el pico se van renovando. Le salen nuevas uñas y nuevo pico, y a volar y a comer. Señores, nosotros tenemos una característica, que cada 3 días mis células de la mucosa se regeneran, que cada 10 días, 15 días, las células de mi piel se regeneran, que cada 3 meses las células de mis huesos se regeneran. Eso quiere decir que los huesos que tenía el año pasado ya no son los que tengo ahorita, están regenerados. Que el cuerpo que tengo no es el cuerpo cuando nací, ni el cuerpo que tenía a los 5 años, ni el que cuando me gradué de médico, ni el que tenía el año pasado.
Este es otro cuerpo. Regenerado. Para que mi espíritu siga andando en este mundo. ¿Para qué quiere Dios que mi espíritu ande en este mundo? Cristo nos lo dijo. Hijo de Dios en Cristo Jesús. Cuando aceptamos a Cristo, Dios nos da potestad de ser hecho hijo de Dios en Cristo Jesús. Y a partir de ese momento, el Espíritu Santo hace templo en mi espíritu. Y a partir de ese momento, mi espíritu, por la dirección del Espíritu Santo, va a ir. Si me sujeto a Él, va a ir andando en el mundo conforme a la voluntad de Dios. ¿Vamos a caer? Sí. Como cayó la mujer adúltera, que la iban a apedrear, y la mujer se arrodilló porque los traían a él para que él la sentenciara. Y le dicen los fariseos que la encontraron en pleno acto de adulterio, y él lo oyó y siguió escribiendo. Levanta la cabeza y le dice: le voy a decir algo que vi en la televisión diabólica. En la televisión diabólica narra el episodio como si Cristo tenía una piedra en la mano y le dice: les doy mi piedra al que de ustedes no tenga pecado. Bueno, como Dios dice que oigamos todo, retengamos lo que me sirve y rechazamos lo que no me sirve, yo retuve lo que me sirve. Pero la Biblia me dice: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Pero es como más gráfico. El que no tenga pecado de ustedes, tírele la primera piedra a ella. Todos se miraron, porque sin pecado no hay uno. Yo le decía antes que nos confesamos con Dios, nos entregamos a Dios, le pedimos que nos cubra con la sangre de Cristo, como hizo el rey David, y le pedimos para que nos lleve a predicar y a restituir a otros. Pero es posible que salga y quiera decir: yo no quiero oír hablar de Dios, no creo en Dios. ¿Por qué? Porque se me murió mi hijo. ¿Por qué? Porque me mataron a mi hermano. ¿Por qué? Porque tengo un cáncer. Si Dios existiera, me curara el cáncer. ¿Y quién te dijo a ti que Dios existe para curarte el cáncer? Dios existe para curar tu espíritu, para sanar tu espíritu. Por eso, cuando yo oraba por alguien que me decía que tiene una enfermedad, que esto y que lo otro, yo siempre que oraba, digo: Señor, mírale, su cuerpo está enfermo. Si es posible, sana su cuerpo. Pero más importante que su cuerpo es su espíritu. Señor, sana su espíritu, que pueda recibirte a ti, que él pueda entender que por algo tú permitiste que eso pasara. No podemos saber de qué lo libras tú al tener una enfermedad que se lo lleva al reino de Dios, porque si es cristiano va al reino de Dios. Y si no es cristiano, y en ese momento, como el ladrón en la cruz, se arrepiente y dice: Señor, perdóname, en ese momento tiene garantizado el reino de Dios. Porque eso lo dice Cristo. Cristo dice: yo soy la puerta, el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Entiendan eso. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Y hay una condición para ir al Padre. Estoy como cerrando todo lo que he dicho para comenzar la conferencia. Dice la palabra de Dios
en la primera carta de Juan, en el capítulo 3 y en el versículo 23. Este es su mandamiento. El mandamiento dado por Dios para poder ser salvo. Que aceptemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. El que no lo acepta, no va al baile. No le estoy hablando de un chiste. Estoy refiriéndome al baile de las bodas del Cordero. El que no acepta a Cristo como Señor y Salvador, no va al baile. Dice el versículo 23 del capítulo 3 de la primera carta de Juan, este es su mandamiento, 2 puntos, que aceptemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, como el Hijo de Dios venido en carne. Pero hay un agregado, que es a donde yo quería llegar después de tanto hablar. Que nos amemos los unos a los otros. Voy a cambiar lo que dice la Biblia. Lo voy a cambiar por ahora, para retomarlo dentro de 1 minuto. O dentro de 30 segundos. Que nos amemos los unos a los otros, como no nos hemos amado nunca, ninguno de nosotros. Dice la palabra de Dios que nos amemos como yo lo he mandado. ¿Y cómo lo mandó? Tenemos que amarnos como Dios me amó a mí, que vino a dar su vida por mí. Vino a dar su vida por mí. Nos amemos los unos a los otros como Cristo nos amó a nosotros. Se me ocurre hacer en este momento una lectura que he hecho en muchas otras conferencias y que no pensaba que le iba a decir en esta. Está marcada de una vez que la leí en otra conferencia. Hay un pasaje en la Biblia, en la primera carta de Corintios, en el capítulo 13, lo que nos habla de la preeminencia del amor. Voy a leer lo que no iba a leer, porque se me ocurrió que debo leerla. Y a mí me gusta mucho seguir lo que se me ocurre, porque muchas veces vengo a dar la conferencia y comienzo con una intención y termino sin la intención que comencé. Y al final digo 4 palabritas de lo que venía a decir. Bueno, voy a decir esta vez. En el capítulo 13, a partir del versículo 4 de la primera carta de Corintios, nos dice lo que es el amor. Lo que todo el mundo nos enseña que es el amor. Qué bueno que la mamá lo sepan. Porque eso es lo que yo venía a decir hoy. A enseñar a la mamá o a decirle a la mamá lo que Dios dice que tienen que hacer. Dije a la mamá. ¿Por qué a la mamá y no al papá? Porque la mamá es la que recibió su hijo. Del vientre de ella salió. Y a la mamá era la quien el hijo conocía. Cuando nació, hay pruebas científicas que demuestran que el niño conoce a su mamá. No las voy a repetir, la he dicho en muchas otras conferencias. Vea la conferencia en YouTube de Ere Bermonte. Allí están todas las conferencias del año pasado, por lo menos. Dice el versículo 4, el amor es sufrido, quiere decir que sufre. El amor es benigno, quiere decir que es bueno para el otro, da al otro lo que es bueno para el otro. El amor no tiene envidia. A mí se me ocurren cada cosa que parecen locas.
Cuando digo el amor no tiene envidia, voy a echarle un cuento para que me puedan entender. Una mamá que tenía una mamá muy pobre, logró estudiar y hacerse profesional. Pero su mamá tan pobre nunca le pudo comprar nada. Ni mucha ropa, ni juguetes. Ella tenía carencia de eso. Y cuando veía a las otras niñas con su muñeca, ella no tenía muñeca. Y agarraba una tusa. Una tusa es el hueso de la mazorca de maíz. Y le ponía un lacito y esa era su muñeca. Cuando ella se gradúa, cuando comenzó a estudiar, ya no necesitó más muñeca. Iba a crecer en el mundo. Se hizo universitaria, científica. Y tuvo una niña. El cuento no dice si la niña fue de un hogar, fue de un encuentro casual o de un encuentro hormonal. No lo dice. Pero lo que sí dice el cuento es que como ella nunca tuvo una muñeca, le llenó el cuarto de muñeca a la hija. Le compraba todas las muñecas bonitas, se las compraba y se las guindaba. Se la ponía en un anaquel, se la ponía en una repisa, se la ponía guindada en un clavo. El cuarto estaba lleno de muñecas preciosas. Pero la hija no jugaba con ninguna de esas muñecas. Ella jugaba con una muñequita de trapo que le regaló una amiguita en un cumpleaños. Pero las muñecas bonitas, que le gustaban a su mamá, estaban guindadas. Porque no eran de ella, eran de su mamá. Y cuando la muchachita iba a jugar con la muñeca, cuidado, lo ensucia. Cuidado. Ten cuidado. La muchachita, mejor ni la toco, porque me voy a meter en un lío con ella. Y a ella es a quien yo más necesito, no a la muñeca. Hay algo más. Como no le compraban ropita, le compró ropa. Toda la ropa más bonita que veía se la compraba y la ponía en el closet. Antes, cuando digo antes, le estoy diciendo en la década del 70, porque estas cosas yo las vengo diciendo desde el año 74. Este no es un cuento nuevo. Ese cuento ya yo lo echaba en el año 74. Entonces, llenaba el closet. Antes yo decía el escaparate, porque no se conocía closet. Por lo menos yo no lo conocía en mi pueblo. Eso, el closet era en casa de privilegiados. Pero yo vivía en pensión y tenía que tener un escaparatico para mí y el otro compañero de pensión. Y en mi casa, cuando llegaba a mi casa de vacaciones, también tenía un escaparatico para mí y mi hermano. Por eso yo decía, le llenaba el escaparate de ropa. Pero la ropa no se la ponía porque le iba a ensuciar. Había una fiesta y le ponía una ropita y la sentaba en una silla para que no le ensuciara, no le iba a romper. Y la muchachita decía, quítame esta ropa, póngame un pantaloncito para ir a jugar con los muchachitos. Esa ropa no era de ella, era de su mamá. ¿Por qué le cuento ese cuento? Porque dice aquí, el amor no tiene envidia. El amor, el niño nace siendo amor. Lo único que sabe hacer un niño al nacer, no importa qué defecto tenga,
en su cuerpecito o en su mente, en su cerebro. No importa, Él sabe dar amor, porque Él es amor. Y lo único que sabe un niño hacer al nacer es dar y recibir amor. Ese era el objeto de esta conferencia. Dar y recibir amor. Pero se me ocurrió leerle este versículo. El amor no tiene envidia. La mamá tenía envidia de la hija que tenía el poco muñeca, que ella la quería para ella. La mamá tenía envidia de la hija que tenía ese poco de ropa, que ella lo quería para ella. Ella lo compró. Y que para la hija. Pero la quería para ella. No se las ponía a la hija. La ropa le quedaba pequeña sin estrenarla. Entonces la regalaba para comprarle otra ropa, que también iba a quedar pequeña sin estrenarla, porque la envidia de ella era muy grande. Esa ropa era de ella. Pero estoy hablando del amor. No tiene envidia. Pero el niño nace con la característica de amor, y la mamá, que nunca tuvo amor, porque es su mamá, cuando señalo a alguien es porque lo estoy viendo en el rostro de ese alguien que señalo. Estaba carente de amor. Era seca. Eso está retratado en tu rostro. ¿Me estás entendiendo? Dímelo, ¿sí o no? Dime sí o dime no. Dímelo. Yo quiero oírlo. Yo no estaba hablando contigo, pero es contigo. Estaba hablando contigo, que está al lado de Él, porque es a ti que te estoy viendo el rostro más cerca. Te repito, ¿es así? ¿Sí o no? Dímelo. ¿Ah? No oigo. Más duro, porque no lo oye el micrófono. Sí.